Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿En qué nos quedamos? La vez pasada nos quedamos a la mitad del caso de hematoma subdural y falta de epidural. ¿Podríamos empezar con el caso clínico, por favor? ¿Alguna pregunta que tengan? Mañana empezamos con tumores del sistema nervioso central. El jueves vemos topografía del sistema nervioso. Y a lo mejor el examen lo dejamos para el día lunes, chicos. Sí, doctor, gracias. Adelante con el caso. Recuérdenos acerca del caso. ¿Sí me escucha, doctor? Sí. Bueno, el caso era una paciente, una lactante de 37 días que fue llevada a urgencias por llanto intenso y que se le diagnosticó con trauma craneoencefálico. Se le solicitó una ecografía cerebral que reveló una hemorragia intraparenquimatosa izquierda. Los hallazgos, se decidió realizar una tomografía cerebral que mostró una hemorragia intraparenquimatosa temporoparietal izquierda con un edema perilesional que estaba provocando un efecto de masa con signos de herniación subfalcina. También se le detectó un hematoma subdural frontal izquierdo y temporoparietal izquierdo y una hemorragia subaracnoidea frontal derecha. Por la gravedad de sus lesiones, se decidió profundizar en la anamnesis y se le preguntó a los padres la posibilidad de que la niña se haya caído accidentalmente o que se haya quedado al cuidado de algún familiar, pero los padres lo negaron. Sin embargo, no informaron ningún mecanismo de producción que justificara las lesiones. ¿Le puedes pasar, Mitch, por favor? Si no mal recuerdo, tenía presencia de hematomas a nivel de un brazo, ¿no? Ajá, del hombro izquierdo. Como comentó el doctor, pues debido a que la niña había perdido 2 percentiles de peso desde el nacimiento, tenía el hematoma externo en el hombro izquierdo, junto con el hematoma subdural sin una causa justificada, hace sospechar de maltrato, específicamente del síndrome del niño sacudido. Por lo tanto, se le solicita una serie ósea para verificar que no haya fracturas, la cual no muestra ninguna alteración, y un fondo de ojo en el que encuentran hemorragias retinianas en llamarada, que son altamente específicas del síndrome. Siguiente, por favor. Bueno, con esto la paciente es ingresada a la UCI pediátrica, donde se instauran medidas antiedema de primer nivel que se dirigen a mantener la normovolemia. En la fase inicial se le dan soluciones isotónicas tipo cristaloides y debido a la anemia se agregó un concentrado de matiz para garantizar el aporte de oxígeno cerebral. Nada Además, más con respecto a eso de la anemia, acuérdense ustedes que pues era un producto, pues podríamos decir casi recién nacido, ¿no? En la cual un volumen de pérdida de 10 mililitros para ellos es, se altera de forma importante y pues les genera un cuadro de choque, en este caso pues de tipo hemorrágico. No sé en cuánto lo midieron o lo cuantificaron el hematoma a nivel de la tomografía. ¿No les dijeron? ¿No venía? No lo menciona. Ok. Bueno, también se le da sedación analgesia, se controla la temperatura, se hace un drenaje ventricular, se le da un tratamiento hiperosmolar con manitol y se monitorea la PIC. Se contacta también al neurocirujano, pero él descarta el tratamiento quirúrgico en ese momento. Siguiente, por favor.
Bueno, a las 6 horas de ingreso presenta un empeoramiento clínico con un deterioro del nivel de conciencia, midriasis bilateral reactiva, bradicardia, hipertensión, fontanela tensión y respiración irregular. Debido al deterioro neurológico y a la hipertensión refractaria a la sedación, relajación y los agentes osmóticos, es intubada y se le da hiperventilación moderada durante el episodio agudo. Siguiente, por favor. Bueno, se decide realizar una tomografía urgente en la que se observa un aumento del edema cerebral con un mayor efecto masa y un mayor desplazamiento de la línea media, por lo que se decide intervenir de urgencia por neurocirugía, realizando la craneotomía unilateral. Siguiente, por favor. Y eso, acuérdense ustedes que todavía no había, todavía no sellan las suturas y ya tenía el codo como tal severo. Bueno, a pesar de la craneectomía, en los primeros días se mantiene la fontanela anterior y la zona de craneectomía llenas y pulsátiles. Las pupilas están anisocóricas y hay una respuesta lenta de ambas pupilas. Los reflejos del troncoencéfalo se conservan, pero los isotendinosos aumentan, principalmente los del hemicorpo derecho. En esta imagen se puede ver la craneectomía de la niña. Y le puedes pasar, Mitch, por favor. Bueno, debido a lo anterior, se decide realizar un nuevo control de tomografía cerebral, donde se observa la persistencia del edema cerebral y, por lo tanto, se añade el tratamiento de la administración de suero salino hipertónico, manitol, y se induce en coma barbitúrico con tiopental. Es mantenida en este coma por aproximadamente una semana y se extuba a los 14 días. Siguiente, por favor. Al alta, a los 3 meses y medio de vida, la paciente muestra irritabilidad, tendencia a lopistótonos, no hay sonrisa social y tiene hipertonía de extremidades inferiores con tendencia a la hiperextensión. En la resonancia magnética de control aparecen focos isquémicos en los lóbulos frontal y occipital, áreas de leucomalacia con imágenes quísticas en su interior, pérdida importante del parénquima cerebral y el cerebelo se mantiene intacto. Siguiente, por favor. Esas zonas de quísticas, ¿dónde las encontraron? Pues no decía, no decía en los lóbulos frontal y occipital, es lo único que decía. Son los higromas subdurales, ¿no? Lo que les había yo dicho. Ajá, sí, doctor. Bueno, los padres permanecen acompañando a la niña durante toda su estancia, al mismo tiempo que Trabajo Social decide que el alta hospitalaria de la menor queda bajo responsabilidad de sus padres, con el apoyo y el seguimiento de los servicios sociales. Actualmente la niña tiene secuelas, presentando encefalopatía grave y retraso mental, así como epilepsia refractaria al tratamiento. Y bueno, ese es todo el caso clínico. En la siguiente diapositiva está la bibliografía por si la quieren consultar. Y con respecto a lo que es a las crisis convulsivas o la epilepsia refractaria, ¿qué le hicieron? No mencionan cuál haya sido su tratamiento posterior a la secuela. Hay algunas veces que se realizan resecciones hemisféricas, dependiendo de dónde se encuentra el daño. Para el control, en este caso, de las epilepsias refractarias o los estados de estatus epilépticos que le llaman. Y así llegan a controlar. Ahora, la pérdida de un hemisferio, si se dan cuenta, sí es muy grave, pero pues bueno, se puede llegar a controlar el estado epiléptico. Seguramente esta niña pues va a terminar mal, ¿no? Es dependiente, con estado realmente podríamos decir comatoso. ¿Preguntas que tengan, chicos? Yo tengo una duda, doctor. Ajá. Es que no me acuerdo si al inicio del caso clínico utilizaron algún método como forceps o ventosas para el nacimiento del niño. No, eso es lo que también yo pensé, pero no. Doctor, de hecho sí lo mencionamos, se ¿Sí? utilizó una ventosa como método de auxiliar en el parto vaginal. ¿Así? Sí, sí se utilizó. Entonces, ¿ese puede ser el motivo o si hubiera sido ese el motivo tendría que
o sea, tendría que haberse suscitado mucho antes. La sintomatología como tal, acuérdense ustedes que porque todavía no están suturadas, no están selladas bien las suturas de los diferentes huesos, te da esta zona de plasticidad de que si tú tienes un hematoma, no tan fácilmente te da la sintomatología. Lo único que empezaron a presentar es la irritabilidad y la presencia del abombamiento de las fontanelas. Si hubiera tenido un hematoma secundario al evento, en la imagen tomográfica me lo hubiera dado. Tenía el hematoma y al parecer era hiperdenso, no pareciera que fuera crónico. Acuérdense ustedes, cuando nosotros tenemos un hematoma de tipo crónico, tenemos isodensidad o hipodensidad con respecto al tejido cerebral. Entonces, podemos descartar, bueno, no podemos descartar, sino podemos tomar como una opción que haya sido algún problema de maltrato infantil. Pues yo pienso que fue más por maltrato. Gracias, doctor. Sí. ¿Alguna duda? Adelante. Bueno, ahora vamos con el caso clínico de hematoma epidural. ¿Le puedes pasar, Said, por favor? ¿No escucho nada? No, aquí estoy, doctor, perdón. Ok. Bueno, ¿le puedes pasar, Said, por favor? Me parece que ya le cambié, no sé si ya cambió la pantalla. Ya acaba de cambiar. Sí, ya también. Bueno, este caso clínico es de un paciente femenino de 8 años, previamente sana, que acude a consulta en un centro sanitario por traumatismo en la cabeza, tras caer desde 1 metro de altura, 1 hora antes de la consulta. Siguiente, por favor. El caso clínico no menciona ningún antecedente personal ni familiar. Se sabe que se golpeó la zona lateral derecha de la cabeza. No presenta pérdida de conocimiento ni vómito. Solo refiere sensación de mareo constante desde el evento que persiste a la llegada. Por este motivo es derivada en vehículo al hospital que está a una distancia de 8 kilómetros. Aquí el transporte no fue el adecuado porque al ser una paciente que ha sufrido un trauma craneoencefálico y presenta mareo, el traslado al hospital debería ser de preferencia en ambulancia para que haya los insumos necesarios para tratar los posibles eventos que se presenten durante el traslado. Pero bueno, no fue así. Siguiente, por favor. A su llegada a urgencias, la paciente tiene un comportamiento, una respiración y la circulación normales, tiene una frecuencia cardíaca de 57 latidos por minuto, una presión arterial de 111/57 milímetros de mercurio, una temperatura de 36 grados, un peso, bueno, aquí me equivoqué, no son 57 kilogramos, son 27 kilogramos, una saturación de oxígeno del 98% al aire ambiente y dolor moderado según la escala analógica visual. Siguiente, por favor. Durante la evaluación primaria, de acuerdo al ABCDE, la vía aérea se encontraba permeable, con buena ventilación de las bases pulmonares,
Se coloca oxígeno en reservorio. Además, la circulación es adecuada con los pulsos presentes y un relleno capilar menor a 2 segundos. En la exploración neurológica se observó que tenía tendencia al sueño con un Glasgow de 15 y en la exploración tenía eritema en la hemicara derecha sin captación ni tumefacción craneal. Siguiente, por favor. Durante la evaluación secundaria, la paciente presenta un buen estado general, está bien nutrida e hidratada, sin exantema ni lesiones cutáneas. La auscultación cardiopulmonar es normal, el abdomen está blando, depresible y no doloroso, no se palpan masas ni megalias. A la exploración del oído se encuentra normal, no hay presencia de hemotímpano y en la exploración neurológica sigue teniendo un Glasgow de 15, pero persiste la tendencia al sueño. Siguiente, por favor, Fe. ¿Me pueden decir si me escucha, por favor? Sí. Sí. Bien, bueno, continuando con el caso clínico, pues la paciente ya estando en urgencias se inicia con la monitorización de la misma, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que se decide hacer? Pues colocarle una vía periférica. En este caso, la vía que se elige es un acceso venoso. Sin embargo, sucede algo. Mientras se le está colocando la vía a la paciente vomita y el vómito es copioso. Después de vomitar, la paciente refiere una sensación de mareo muy intensa. Debido a todo lo anterior, se debe determinar el riesgo que tiene la paciente para sufrir una lesión traumática cerebral clínicamente importante. Este riesgo pues, puede ir desde bajo, puede ser intermedio, inclusive alto. Para poder determinar el grado de riesgo de esta paciente, se utiliza la escala de Picard. Esta escala nos va a indicar si mi paciente tiene en caso de que mi paciente tenga una escala de coma Glasgow de 14 o tenga algún otro signo de alteración mental o signos y síntomas de una fractura de base de cráneo, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues hacer una tomografía computada. En caso de que tenga todo lo anterior, voy a determinar que mi paciente tiene un riesgo alto de sufrir una lesión traumática cerebral importante. Ahora, en caso de que no tenga lo anteriormente mencionado, pero tiene antecedentes de pérdida de conciencia o antecedente de haber vomitado, o el mecanismo el cual produjo esta lesión en mi paciente, ¿qué debo de hacer? Pues aquí valorar en cuanto a la experiencia del médico o en base a cómo yo vea el deterioro de mi paciente. Se puede observar que no es tan recomendable, se puede hacer una tomografía computada para detectar alguna alteración que esté sucediendo a nivel cerebral. En este caso se utiliza una tomografía computada. Ahora, en caso de que mi paciente no tenga nada de ninguna alteración en la escala de coma Glasgow, pérdida de conciencia o severa de vómito, pues se determina que mi paciente tiene un riesgo bajo. Sin embargo, como la paciente tiene antecedente de vómito, se determina que tiene un riesgo intermedio para una lesión traumática cerebral clínicamente importante. Ahora, en base a lo anterior, debido a la presencia del vómito, del mareo y una escala de coma Glasgow de 14, se estima el riesgo en un riesgo intermedio, por lo tanto se solicita una tomografía computada. Ahora, ¿qué es lo que podemos observar en la tomografía computada? Bien, aquí está la tomografía computada, en la cual nos reporta la presencia de un hematoma epidural con un desplazamiento a nivel de la línea media. Entonces, como podemos observar en la imagen de la tomografía, podemos observar la clásica imagen de un hematoma epidural, la cual tiene una forma de lente biconvexa o forma de limón, ¿no? Aquí está. Y también se puede apreciar el claro desplazamiento a nivel de la línea media. Esto sería en términos generales. Sin embargo, ya el reporte específico que nos reporta el servicio de imagenología es que se encuentra la presencia de un hematoma epidural a nivel del lóbulo frontal derecho, que aproximadamente tiene 3 centímetros de espesor. Pues la presencia de este hematoma que nos condiciona, pues un borramiento de los surcos que se encuentran adyacentes al mismo. Además, hay una obliteración ipsilateral del sistema ventricular y una desviación de la línea media, la cual nos reportan que es de 7.5 milímetros. Y también nos dicen que se puede observar la línea de fractura frontal derecha que se encuentra adyacente a la sutura coronal. En base a lo anterior, pues juntando la clínica y haciendo la confirmación imagenológica con la tomografía, se hace el diagnóstico de un hematoma epidural frontal derecho que nos está condicionando una herniación subfacial
y además la observación de la presencia de la línea de fractura frontal derecha. Recordemos que la herniación subfacial es una lesión que nos puede comprimir el hemisferio cerebral afectado contra la hoz del cerebro y por lo tanto se puede afectar la arteria cerebral anterior con un riesgo de un accidente cerebrovascular. Bien, entonces, una vez que se toma la tomografía computada, el médico junto con la paciente regresan al servicio de urgencias. Sin embargo, en el camino, en el transcurso al área de urgencias, la paciente vuelve a vomitar y refiere que tiene una tendencia al sueño muy marcada. Se le vuelve a hacer la valoración con la escala de Coma-Glasgow y ahora el puntaje era de 13. No nos reportan el puntaje por subescala. Sin embargo, ya lo que llama la atención es que va viendo un deterioro, aunque lento, pero va viendo ese deterioro progresivo cada vez que se le aplica la escala de Coma-Glasgow. Por lo tanto, se aceleran las maniobras para darle un manejo adecuado al paciente y evitar que este mecanismo de herniación que está sufriendo la paciente, pues nos complique las cosas. Bueno, complique las cosas a ellos. Ya de nuevo en la sala de urgencias, pues se comienza con el manejo. ¿Qué es lo que se hace? Pues se hace una elevación de la cabecera a 30 grados. Se le administra a la paciente un suero salino hipertónico y se solicita a una interconsulta de carácter urgente al servicio de neurocirugía. Las medidas de sostén que se hacen con la finalidad de que disminuya la presión intracraneana lo más posible en lo que llega el neurocirujano. Bien, ya por parte del servicio de neurocirugía, la acción que se hace es una craneotomía para drenar, para la toma epidural, que ya sabemos dónde está, y se hace un drenaje del mismo. De esta manera disminuye la presión intracraneana del paciente. Durante el procedimiento no se presenta ninguna incidencia y después de terminar el proceso de craneotomía, la paciente evoluciona favorablemente, sin embargo se queda bajo vigilancia médica en el centro hospitalario. A las 48 horas se le toma una tomografía computada de control, en la cual ya no se observa la presencia de un hematoma, ni tampoco hay presencia de alguna herniación cerebral. Y pues aquí el curso de la paciente aparentemente es favorable, sin embargo se reserva. Bueno, y esta sería la referencia de este caso clínico. ¿Preguntas para sus compañeros? Sí, doctor, yo tengo una pregunta respecto a la rapidez con la que se actuó en este caso. Por ejemplo, si bien no se trasladó como debía, ¿considera que sí se hizo lo oportuno y lo más pronto posible la atención de la niña? Sí, realmente 8 kilómetros, ¿qué te cuesta? No sé. También, si es vehículo, pues muchas de las veces cuestión de 15 minutos o menos. Aquí lo único, sobre todo en aquellos pacientes que tienen traumatismo craneoencefálico, el uso de la ambulancia es precisamente para el control cervical. En este caso, si tenía datos de hipoxemia, pues se le necesitaba oxígeno. Pero en un momento dado, si la ambulancia va a tardar más que ustedes lo pueden llevar, pues es preferible mejor llevarlo. Ahora, si se dan cuenta, la evolución del paciente fue con deterioro progresivo en base a los hallazgos a su ingreso y conforme fue evolucionando. Ahí con respecto a la clasificación de PECAR, ¿saben ustedes en qué consiste eso? El puntaje de PECAR. No, doctor. Los de la exposición del caso clínico, ¿quieren comentar acerca de eso? Pues el caso nos decía que se usaba como predictor de riesgo de que nuestra paciente sufriera una lesión traumática de importancia clínica desde el grado pues severo a intermedio o bajo. Es en base a los síntomas clínicos que presenta la indicación o no del estudio de neuroimagen. Si su paciente no tiene una disminución de la escala de Coma-Glasgow, que a lo mejor tiene cefalea y el paciente a lo mejor se recupera rápido, tiene un puntaje bajo y no está indicado hacer la tomografía. Más que nada es con el hecho de indicación del procedimiento de neuroimagen.
Si el paciente tiene una escala de Coma-Glasgow bajo, obviamente con síntomas de focalización, de deterioro rostrocaudal, pues independientemente de la clasificación de PECAR, está indicado la tomografía lo antes posible. Bueno. ¿Es únicamente para pediatras? Bueno, para pediatría se puede usar en... para pediatría, porque pues muchas de las veces no nos dan informes los niños en base a sus hallazgos. Como tal, una persona adulta pues ya te puede indicar más o menos cómo está, pero pues, se van a dar cuenta que cada hospital va a encontrar sus diagramas de flujo, el uso de diferentes formas de clasificación y de manejo de los pacientes. Pero bueno. Bueno, continuamos con hemorragia subaracnoidea. Me dicen si ven ustedes la presentación. Sí, ya se ve, doctor. Y bueno, como tal ya vimos las otras dos hematomas, vamos con la hemorragia subaracnoidea. Y pues bueno, si se dan cuenta, vamos viendo. Y bueno, ¿qué es una hemorragia subaracnoidea? Pues es una colección de sangre en el espacio subaracnoideo. Ya saben ustedes que el espacio subaracnoideo, ¿qué fluye? ¿Qué fluye? Líquido cefalorraquídeo, ok, donde también pasan arterias y venas puente corticales que van a irrigar en este caso las meninges. Y pues bueno, como tal se considera una emergencia médica, sí, siendo importante hacer un diagnóstico precoz para el tratamiento y el manejo de este tipo de afecciones. Entonces, su epidemiología, sabemos que es muy poco porcentaje, estamos hablando que aproximadamente del 2 al 3% de todos los hematomas que encontramos va a ser secundario una hemorragia de tipo subaracnoidea. Se presenta más o menos de 6 a 10 personas por cada 100,000 habitantes por año. Ocupa el 1% de los pacientes que ingresan por cefalea. Como tal, puede ser uno de los importantes diagnósticos y se encuentra entre el 6 al 8% de las urgencias, sobre todo de enfermedades vasculares cerebrales agudas. Aquí hay que comentar que su frecuencia es mayor de los 50 años, aunque lo podemos encontrar también en pacientes jóvenes, sobre todo si encontramos alguna malformación, sobre todo arteriovenosa. Es más frecuente en el sexo femenino, pero no excluye en este caso los masculinos, sobre todo si tienen factor de riesgo que los vamos a ver más adelante. Y una vez que ya tenemos la hemorragia subaracnoidea, llegamos a tener desde un 20 a un 40% de mortalidad. Y sobre todo, si no tenemos una mortalidad, vamos a encontrar secuelas, en este caso, en estado comatoso de los pacientes. En general, esta es una presentación en la cual, por ejemplo, una población en el 2010 tenía 46 millones, de esos 46 millones, mayores de 18 años son 37 millones, y de esos 37 millones, el 2% presentaban la presencia de un aneurisma. Ahora, los aneurismas los clasificamos en menores de 10 milímetros y mayores de 10 milímetros, menores de 10 y mayores de 10. Son más frecuentes los de menos de 10 milímetros, pero el riesgo de que generen un sangrado va a ser en los pacientes que tienen mayor de 10 milímetros. ¿Quedamos? Y bueno, su etiología. Lo encontramos de tipo traumático y de forma espontánea. En la de tipo traumático, pues pueden ser alguna caída, algún trauma de forma directa, de tipo indirecto, en forma rotacional. Y pues bueno, como tal, ¿qué es lo que va a generar? Una contusión que puede ser primero cortical y que sangre hacia el espacio subaracnoideo. Otra es que sea la lesión o la ruptura de arterias y venas puente que generan la colección en este caso subaracnoidea. Y la otra que sea una hemorragia intraventricular y que pase a lo que es el sistema en el espacio subaracnoideo. Entonces tenemos las tres formas de cómo podemos encontrar la hemorragia de tipo subaracnoideo. Y las encontramos también de forma espontánea. La forma espontánea, que sobre todo se va a presentar en pacientes jóvenes, sobre todo secundarios a la ruptura de un aneurisma, sobre todo a nivel de la base de cráneo. Esto se va a ocupar en el 85% de los casos, sobre todo relacionados con hipertensión arterial.
la ruptura de una malformación arteriovenosa del 8 al 10% y de una etiología no aclarada se encuentran en el 10%. Y pues bueno, ¿qué factores vamos a encontrar asociados? Pacientes de hipertensión arterial, algún tipo de arteritis inflamatoria, tumores vasculares y la presencia de aneurisma séptico, sobre todo en aquellos pacientes que tenían sífilis. Esto de la etiología no aclarada pues está relacionada mucho con los factores, sobre todo profesión. En aquellos que utilizan el levantamiento de pesa, en aquellos pacientes que sufren de estreñimiento crónico, que pueden generar el aumento de la presión por maniobra de Valsalva, y también en aquellos pacientes que tienen actividad sexual. Todo esto está encaminado a la hipertensión arterial y con la alteración, en este caso del tejido del aneurisma, son los factores que van a precipitar principalmente. Hablando de aneurismas, pues saben ustedes que se van a localizar principalmente en la bifurcación de los vasos. Aquí tenemos la basilar y se va a dividir en la arteria cerebral posterior, y en la bifurcación está un aneurisma. Aquí tengo yo la carótida que se divide en la cerebral media, y pues bueno, aquí yo tengo un aneurisma, en este caso con la bifurcación y la comunicación de la arteria comunicante posterior. Si se dan cuenta, los vamos a encontrar más frecuentes a nivel de lo que es la cerebral media y en la bifurcación de la carótida con la cerebral posterior. ¿Qué quiere decir? Que las vamos a encontrar sobre todo a nivel de la base de cráneo, a nivel de las cisternas basilares mesencefálicas o lagunas mesencefálicas. Y pues obviamente, pues estos son lo que me genera como tal el vasoespasmo de forma severo que van a condicionar. Los aneurismas como tal son dilataciones de la pared arterial, principalmente por un defecto congénito en la síntesis de la colágena de la capa media y de la membrana elástica. Entonces, todos aquellos pacientes que tienen alguna alteración en la síntesis de colágena, podemos llegar a tener la presencia de aneurismas cerebrales, aneurismas de la aorta, y pues podemos encontrar aneurismas en todo lo que es el sistema arterial. ¿Qué factores de riesgo los llegamos a encontrar? Sobre todo, principalmente hipertensión arterial. Aunado con el índice tabáquico y el alcoholismo, son los factores importantes para la degeneración, la arteriosclerosis y la lesión, sobre todo de la adventicia y de la túnica media. También se ha asociado la hiperuricemia como un factor de riesgo para la aparición de los aneurismas. Bueno, aquí encontramos donde los factores de riesgo no son modificables, sobre todo relacionados con alteraciones de la síntesis de colágena, como enfermedad poliquística renal, el síndrome de Ehlers-Danlos, donde tienen esa alteración genética, los aneurismas previos. En aquellos pacientes que ya tuvieron la presencia de un aneurisma, alguna ruptura o por imagen, llegamos a tener del 1 al 2% la aparición de nuevos aneurismas en todo nuestro sistema arterial. Entre mayor edad, sobre todo arriba de los 50 años, vamos a encontrar ese riesgo, y más en el sexo femenino. Encontramos la mayor parte de las formas de tipo sacular, de tipo fusiforme. Y pues bueno, el de tipo fusiforme lo encontramos sobre todo en grandes vasos como pueden ser aorta, y los saculares sobre todo en arteriolas de pequeño calibre, como es a nivel de lo que son las arterias cerebrales. Y pues bueno, aquí le encontramos, se debilitó la pared, tuvo el crecimiento sacular, ante cualquier maniobra o ante cualquier aumento de la presión intercerebral, pues, presión intraarterial, como puede ser hipertensión arterial descontrolada, me puede generar en este caso la ruptura. Algún sobreesfuerzo, levantamiento de pesas, estreñimiento crónico, la presencia de actividad sexual puede generarme esa hipertensión arterial y pueden generarme lo que es la lesión o la ruptura. Siempre, la mayor parte de las veces, son aneurismas menores de 10 milímetros. Y pues bueno, una vez que yo ya tengo como tal la lesión primaria, que es la ruptura, en este caso del aneurisma, bueno, acuérdense ustedes que como tal es la exposición de la sangre a ese espacio, y como tal la sangre va a tener un efecto irritante, inflamatorio en el tejido que ustedes quieran. Llámese, en este caso, el espacio subaracnoideo, tejido celular subcutáneo, músculo, fascia, piel, articulaciones, que es lo que va a generar inflamación y va a generar irritación. ¿Alguien me quiere decir cuál es el efecto que nosotros tenemos cuando
nosotros tenemos alguna lesión de algún vaso, ya sea arterial o venoso, ¿cuál es ese efecto que nosotros tenemos como respuesta? ¿Va para todos? Hola. La vasoconstricción. Vasoconstricción, pero desafortunadamente esta vasoconstricción, ¿qué creen? Es en forma general a nivel de todos los vasos. Y si yo tengo una vasoconstricción a nivel de todos los vasos que me van a perfundir mi tejido cerebral, ¿qué pasa con mi impresión de perfusión cerebral? Va a bajar, y al bajar mi presión de perfusión cerebral, ¿qué va a generar? Isquemia cerebral. Y esa isquemia cerebral va a ser desde el momento de la ruptura hasta que se vaya reabsorbiendo lo que es el coágulo o la sangre, que puede dilatar desde 3 días, normalmente dilatan más de 20 días, pero aquí ponen la isquemia cerebral. Mientras tanto, ese tiempo nosotros vamos a cursar con una vasoconstricción, y que es el causante como tal de la isquemia, sobre todo a nivel de mi tejido cerebral. Ahora, como tal, una vez que ya tengo yo la sintomatología de la vasoconstricción, ¿cuál es la sintomatología clásica? Bueno, esto va a depender de dónde se localice, dependiendo de la cantidad sanguínea que se extravase, y la sintomatología va a depender de eso. Lo más característico es que nosotros tengamos una cefalea intensa, que nunca la habían sentido en toda su vida, la presencia de vómito, la presencia de alguna hemiparesia, la paresia de algún par craneal, la presencia de rigidez, en este caso, sobre todo a nivel de las fibras cervicales. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque la sangre está generando la irritación de las raíces nerviosas, y obviamente van a condicionar paresias, sobre todo de los pares craneales. Y pues normalmente esto sucede en pacientes que normalmente nunca habían tenido sintomatología, y pues bueno, esto está relacionado más que nada con actividad física intensa y con actividad sexual. Los síntomas más frecuentes es la cefalea, de inicio súbito, brusco y de forma intensa. Se acompaña de náuseas y vómito, que puede tener alguna localización. La localización va a depender del sangrado, ¿quedamos? Pero normalmente se presenta de manera generalizada. ¿Por qué? Porque muchas de las veces los pacientes que llegan a tener la ruptura siempre van a decir, se me va a quitar el dolor de cabeza, dejan pasar 1 o 2 horas, excepto que tengan una hemorragia de forma abrupta y súbita y de mayor volumen, van a incluso a tener un deterioro neurológico que pueden llegar a estado de coma en cuestiones de minutos. Y pues bueno, la mayoría piensa que es leve y que se va a resolver de forma espontánea. Pues bueno, este tipo de pacientes tienen mejor pronóstico que en aquellos pacientes que tienen un deterioro neurológico. Normalmente no ceden con los analgésicos convencionales, con los AINES, entonces es lo importante. Conforme van pasando las horas, podemos encontrar paresias de pares craneales, y la otra es la rigidez de nuca. La rigidez de nuca, acuérdense ustedes que es por irritación de las fibras nerviosas, por la presencia de sangre a nivel de la región cervical. Y pues bueno, y podemos encontrar otras manifestaciones psíquicas. Las manifestaciones psíquicas van desde depresión, negación, apatía, delirio, ansiedad, que están asociadas sobre todo a la alteración, sobre todo de tipo frontal o a nivel del sistema límbico, por la vasoconstricción y la hipoxia. Podemos encontrar vértigo, paresias o parálisis de algún par craneal, parestesias, hemiparesias, la presencia de afección del sexto par craneal, alteraciones del campo visual, sobre todo cuando tenemos compresión importante a nivel de lo que es la arteria central de la retina, y en la cual podemos encontrar la presencia de hemorragia de tipo subhialina y generar escotomas a nivel de mi campo visual. La presencia de crisis convulsivas son por la hipoxia o el daño neurológico, y dependiendo del sitio es donde vamos a encontrar las convulsiones. La focalización dependiendo de la cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque una hemorragia subaracnoidea puede generarme también una hemorragia de tipo intraparenquimatosa, o viceversa, una intraparenquimatosa me puede generar una hemorragia de tipo subaracnoidea. Y pues bueno, de las manifestaciones que vamos a encontrar va a ser importante la cefalea de forma intensa, el vómito
y las alteraciones de la conciencia. Y dentro de las alteraciones de la conciencia podemos encontrar somnolencia, hasta incluso en estado de coma. Y la otra es la presencia de rigidez de nuca, que ya saben ustedes que es por irritación de las fibras nerviosas. Algunas veces podemos encontrar síntomas premonitorios. ¿Esto qué quiere decir? Que días previos, semanas previos, podemos llegar a encontrar la presencia de cefalea, que se presentó de manera abrupta y que, bueno, se dio al realizar el reposo del paciente. La presencia del vómito acompañada con la cefalea. El paciente algunas veces puede llegar a tener cierta pérdida de la conciencia, pero se recupera rápido y pues bueno, no tomó en cuenta la presencia de la cefalea y pues bueno, como no le pasó nada, no tuvo ninguna afección motora o sensitiva, pues el paciente sigue con su vida rutinaria y pues bueno, al menos que mi paciente haya tenido una cefalea intensa, que a lo mejor no se le quitó con los analgésicos, que presentó vómito, o que presentó alguna alteración del estado de lucidez, bueno, pues se puede llegar a tomar una tomografía y puede llegar a encontrar la presencia de aneurismas o de malformaciones arteriovenosas que sean el causante de estas. Y pues bueno, la otra son secundarios a la expansión del aneurisma por el efecto de masa directamente al tejido cerebral, en la cual podemos encontrar cefalea localizada o parálisis de ciertos pares craneales, dependiendo de la compresión del aneurisma. El otro es la presencia de las hemorragias intraoculares, que me van a generar una hemorragia de tipo subialínea, sobre todo cerca del disco, en la cual los pacientes van a encontrar la presencia de escotomas en su campo visual. Y pues bueno, en el fondo de ojo podemos encontrar el síndrome de Terson, también secundarias a las hemorragias de tipo subaracnoidea. Tenemos clasificaciones, sobre todo clínicas, y estas clasificaciones clínicas, pues bueno, se han comparado. Una es la escala clínica de Hunan-Hess y la otra es la clínica de la Federación Mundial de Neurocirujanos, donde toman en cuenta la suma de la escala de Coma-Glasgow y el déficit motor focal. Todas, hasta lo que es la Hunan-Hess, hasta la etapa 3 o grado clínico 3, donde llegan a presentarla, por ejemplo, en el 1, solamente pueden encontrar asintomáticos o discreta cefalea. Pueden llegar a tener ligera rigidez de nuca, no vamos a encontrar alteraciones de la escala de Coma-Glasgow, algún déficit motor también no lo vamos a encontrar, pues este tipo de pacientes pues tienen mejor pronóstico. En aquellos pacientes en grado 2, donde la cefalea es más intensa, de moderada a severa, donde encontramos ya rigidez de nuca, podemos encontrar cierta paresia o no de ciertos pares craneales. La escala de Coma-Glasgow casi está normal, no encontramos déficit neurológico. Y en el tipo 3 ya vamos a encontrar alteraciones de la conciencia como somnolencia, confusión o déficit focal ligero. Y pues bueno, hasta aquí el pronóstico de mis pacientes va a ser muy bueno, pero a partir de la 4 al 5, donde ya encontramos estupor, hemiparesias, rigidez, datos de posición de descerebración o de decorticación con algún trastorno neurovegetativo, pues bueno, el pronóstico va a ser incluso con respecto al tratamiento. Y esto lo vamos a ver, que radiológicamente los pacientes van a encontrar una clasificación de Fisher más avanzada que el resto de los pacientes. Esta es la clasificación de Fisher, en la cual solamente es la visualización de la hemorragia y dependiendo de ellas. En el tipo 0 no encontramos, es un tejido normal. En el de tipo 1 no se visualiza como tal una hemorragia de tipo subaracnoideo. En el de tipo 2 encontramos sangre de forma difusa o la presencia de líneas finas que normalmente son menores de 1 milímetro de grosor entre los espacios subaracnoideos. En la de tipo 3 encontramos un coágulo más localizado, en la cual en las capas verticales se van a hacer de mayor de 1 milímetro de grosor, y en las de tipo 4 vamos a encontrar ya la presencia de una hemorragia intraparenquimatosa o intraventricular. Y si se dan cuenta, en aquellos pacientes de la clasificación clínica de Hunan-Hess o la de los neurocirujanos, pues podemos encontrar ya en este tipo de afecciones. Estas están relacionadas con la presencia de colecciones y el riesgo de vasoespasmo. En la clasificación de la modificación de Fisher según Claassen, el riesgo de vasoespasmo va a depender de la presentación clínica de la clasificación de Fisher.
Aquí yo tengo una clasificación de Fisher del 1 al 4. En el 1 casi es un tejido normal. En el tipo 2 son líneas verticales menores de 1 milímetro verticalmente. Y en la de tipo 3 vamos a encontrar, en este caso, colecciones con líneas verticales mayor de 1 milímetro. Y en el tipo 4, pues ya podemos encontrar desde una hemorragia intraparenquimatosa hasta hemorragias de tipo intraventricular con la presencia de hidrocefalia. Ahora, el riesgo de vasoespasmo, dependiendo de la clasificación de Fisher, es en el 1 del 10, en el 2 del 20, en el 3 del 30 y en el 4 mayor de 40. Entonces, clínicamente, el 3 y el 4 vamos a encontrar un deterioro clínico más serio, más severo, que necesitamos instaurar un tratamiento rápido, sobre todo el tratamiento antihipertensivo del cráneo hipertensivo. Aquí, si se dan cuenta, tengo yo la presencia de hemorragias a nivel basilar, a nivel mesencefálico, donde encontramos un grosor mayor de 1 milímetro y pues bueno, encontramos sobre todo la presencia de compresión, en este caso del sistema ventricular, y aquí encontramos la presencia de un hematoma interventricular con la presencia de hidrocefalia. Y pues bueno, en este caso, en este tipo de casos, pues muchas de las veces se puede hacer un trépano y se tiene que evacuar sobre todo a nivel intraventricular para lo que es el manejo del cráneo hipertensivo, no en todos. Aquí tenemos una hemorragia de tipo subaracnoidea de tipo, según Fisher, tipo 1, donde encontramos solamente pequeñas colecciones de forma difusa, pero completamente menores de 1 milímetro. Este casi es un sistema ventricular casi normal. Pues bueno, esta es la clasificación clínica y pues bueno, para el diagnóstico es muy importante el antecedente clínico, la presencia del cefalea, la presencia de lo que es la rigidez de nuca, la paresia o las afecciones de los pares craneales y pues bueno, y utilizamos en este caso, cuando yo tengo la evidencia de una hemorragia de tipo subaracnoidea, pues el estudio que tiene mayor precisión o mayor peso va a ser la tomografía computarizada, donde tiene una sensibilidad del 98 al 100% en las primeras 12 horas y conforme van pasando las horas van perdiendo sensibilidad, sobre todo en el diagnóstico. Y esto va a depender de la cantidad del volumen de sangre en el espacio, el tiempo que se está llevando a cabo la tomografía, la calidad del equipo y el que está interpretando la tomografía como tal. Y pues bueno, si se dan cuenta, la característica va a ser una lesión hiperdensa, sobre todo de tipo lineal, localizada en los surcos subaracnoideos y una lesión hiperdensa que ocupa la mayor parte de forma difusa a nivel de las cisternas basales mesencefálicas. Aquí yo tengo la presencia de una hemorragia, sobre todo a nivel del lóbulo temporal, secundaria a un aneurisma, sobre todo de lo que es la arteria cerebral media, donde me está generando una hemorragia de tipo a nivel de lo que es el lóbulo temporal y una hemorragia de tipo subaracnoidea. Este otro paciente también tengo yo a nivel de lo que es las cisternas basales, tengo yo una colección que tiene mayor de 1 milímetro y pues bueno, es otro paciente donde tiene casi incluso un grosor de más de 3 milímetros, la presencia de la hemorragia subaracnoidea. Aquí la tengo yo también a nivel basilar. Y pues bueno, cuando yo tengo la presencia de una hemorragia, a lo mejor mi paciente tiene una clasificación de Hunan-Hess de tipo 1, de tipo 2, en la cual pienso yo que sea por alguna malformación o algún aneurisma, pues bueno, podemos utilizar la presencia de estudios de neuroimagen, como es la angioTAC, como lo es la angiografía intraarterial. Esta es de tipo cruento, en la cual puede ser de tipo diagnóstico y terapéutico, y la otra es la angioresonancia, donde me van a hacer un mapeo de todo lo que es el sistema arterial a nivel cerebral, y se dan cuenta que yo tengo un paciente donde tiene la presencia de un aneurisma, sobre todo a nivel de lo que es la arteria cerebral anterior y la comunicante anterior. Este gran volumen obviamente me está ejerciendo efecto de masa y también aquí el riesgo más que nada es el riesgo de una hemorragia porque es una aneurisma de mayor tamaño. Entonces, el tratamiento, ya saben ustedes que es mantener la presión de perfusión adecuada, mantener mi normovolemia y en este caso pues el uso de lo que es la medición de PIC, sobre todo en aquellos pacientes que tienen hemorragias de tipo intraventricular, donde podemos colocar un catéter
a nivel de forma a través de un trépano y medir directamente mi presión intracerebral. El control de la tensión arterial, mantener una TAM entre 90 y 110 principalmente para mejorar mi circulación cerebral. Y la otra es, si yo tengo un paciente que está teniendo una hemorragia subaracnoidea, tengo que romper ese vasoespasmo principalmente con un calcio antagonista. El más común es el nimodipino, donde utilizamos nimodipino 30 miligramos cada 6 horas. ¿Por qué tiempo? Hasta 20 días y lo podemos prolongar dependiendo mi evolución de mi paciente. Y pues los antihipertensivos que también utilizamos, sobre todo en el control de la tensión arterial que utiliza el paciente. Los analgésicos, debido a que es una cefalea de mayor intensidad, podemos utilizar lo que es el paracetamol y el dextroprofeno combinados para que tengamos buena sinergia en el control del dolor. Si esto no nos funciona, podemos utilizar lo que es el tramadol, dosis respuesta, y hay que tener cuidado porque el tramadol también puede generarme estado nauseoso y empeorar mi aumento de mi PIC. Si mi paciente presenta alguna ansiedad, si mi paciente presenta alguna alteración psíquica, pues podemos utilizar algún sedante y que pues bueno, ya saben ustedes los que utilizan más frecuentemente en nuestro medio, estos los utilizan en Estados Unidos, sobre todo el fentanilo y sobre todo lo que es el clorazepate dipotásico que tienen efectos sedantes. El tratamiento, en este caso, va encaminado a la prevención del resangrado. ¿Qué quiere decir? Que mi paciente tiene que evitar alguna maniobra de Valsalva. Incluso está prohibido sentarse, prohibido levantarse al baño, prohibido estreñirse. Tenemos que utilizar el uso de laxantes para que mi paciente no realice esfuerzo. El control de la tensión arterial pues tiene que ser de manera adecuada. El uso de fibrinolíticos, sobre todo para la reabsorción de lo que es el coágulo. Y evitar la hipovolemia y el uso de bloqueantes de calcio, sobre todo para evitar la vasoconstricción, que son los causantes de la isquemia cerebral. Y pues bueno, ya una vez que yo tengo a mi paciente con hemorragia subaracnoidea secundaria a una malformación arteriovenosa o a la presencia de un aneurisma, podemos utilizar lo que es actualmente la intervención de tipo radiológica, sobre todo endoarterial, donde se coloca un catéter a nivel de la arteria femoral, se pasa en este caso hasta lo que es la carótida interna. Hay unos que la realizan a nivel de cuello, pero el riesgo en este caso de alguna lesión de la carótida es mayor, entonces por eso tratan de hacerla a nivel de lo que es la femoral o a nivel de lo que es el brazo, para evitar en este caso mayor riesgo a nivel de lo que son los vasos a nivel de carótida. Aquí se dan cuenta, tengo un catéter donde inyectan lo que es el medio de contraste para ver lo que es el sistema. En este caso están haciendo una arteriografía cerebral y se está determinando dónde se localiza lo que es el aneurisma, pero por cuestiones de tiempo nos vemos el día de mañana, chicos. Terminamos el tema de hemorragia subaracnoidea y empezamos con el caso clínico de hemorragia subaracnoidea. ¿Quedamos? Sí, doctor, gracias. Bueno, nos vemos mañana. Bye, bye. Hasta mañana.